Ahí pasaba una canción que ya nos sitúa, ¿no? En el tema que queremos comentar hoy día y que tiene que ver con el autoconocimiento y a partir de ese conocimiento con los límites, con las maneras en que uno quiere habitar su propio cuerpo y su propia afectividad, y de eso es lo que habla esta guía de autoconocimiento femenino, La Matrona del Pueblo. Y estamos con la mismísima Matrona del Pueblo, Rocío Klerer. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bienvenida. Hola, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Qué alegría que se den estos espacios de conversar estos temas tan importantes. Bueno, acá nosotros, Comprenderás Radio Universidad de Chile, siempre está muy interesado en estos temas y de hecho justo antes del programa estaba ahí el colega Claudio haciendo una entrevista respecto a, bueno, el mes de la prevención del cáncer de mama, que es un tema que tiene harto que ver con tu libro en el sentido de lo que nos puede llegar a pasar porque no nos conocemos. Eso sumado, qué decir, a la manera en que habitamos nuestros cuerpos, a la manera en que habitamos nuestra sexualidad. Y quería preguntarte por el origen de este libro, que entiendo tiene que ver con tu experiencia, y sobre todo una cosa que a mí me gustó mucho, el tono que tiene el libro, que es súper cercano y enfocado especialmente en un público muy joven. Cuéntanos de dónde viene esta guía de autoconocimiento femenino. Mira, esta guía está enfocada principalmente en adolescentes. Es un espacio que van a tener para encontrar respuestas súper claras, simples, lo más simple posible, como me ha caracterizado siempre, explicar estos temas para resolver las principales dudas que tienen acerca de su sexualidad. Finalmente en el libro vamos a encontrar un viaje desde lo más básico, a mi parecer, que es la anatomía, hasta las preguntas que son un poco más controversiales relacionadas con el inicio de la actividad sexual, cómo conversar esto con mis padres, el uso de anticonceptivos en adolescentes y así varias temáticas más que se van descubriendo a través de las páginas del libro. Es un libro que no es tan largo, está muy fácil de entender, tiene ilustraciones hermosas también, y uno de los puntos que también tocamos en el libro es el autoexamen de mama, que muy bien decías tú, octubre es el mes de conmemoración de la prevención. Entonces también está enfocado a eso con respecto al autoconocimiento, que en realidad es el título que tiene, es una guía de autoconocimiento femenino. Ahora, esta guía proviene, según tú nos cuentas en el libro, de dos lugares, ¿no? Uno, tu propia experiencia como matrona en un pueblo, en el sur de Chile. Eh, entonces ahí viene la idea de la matrona del pueblo, ¿no? Y otro también tu perfil en Instagram, que es la matrona del pueblo, que tiene 138.000 seguidores y en donde me llama mucho la atención, tú nos cuentas en el libro y también nos cuentas en tu perfil cómo aparecen constantes preguntas, algunas muy básicas, otras muy sofisticadas y que tiene que ver con lo poco que sabemos respecto a educación sexual y afectiva. A través del Instagram siento yo que hice la práctica para poder contemplar cuáles eran las principales dudas que teníamos que incluir sí o sí a través del texto, del libro. Finalmente son los adolescentes los que a través de estas plataformas, que ahora son digitales, tienen la posibilidad desde el anonimato poder preguntar sin tapujos, sin tabú, lo que ellos necesitan saber y tener respuestas claras y concisas. Entonces, gracias a eso, yo pude ir identificando cuáles eran las principales temáticas que eran necesarias abordar, y por lo mismo es un libro que está enfocado con lo realmente necesario y lo que realmente necesitan saber los adolescentes. Es por eso que siento también que a través del Instagram se me da como una herramienta súper positiva para la educación sexual, que es algo que está tan, no, a ver, está tan bajo en nuestro país porque no tenemos políticas públicas relacionadas con la educación sexual que debería partir, a mi parecer y desde mi opinión personal, desde la primera infancia, con temas Uh-huh. tan importantes como el autoconocimiento. Claro que sí, eso que tú dices es súper importante y ha sido una lógica de esta radio y de este programa. Y me acuerdo hace muchos años atrás teníamos toda una sección con el doctor Ramiro Molina, que es uno de los investigadores que desde muy temprano ha estado trabajando y insistiendo en este mismo punto, ¿no? Y ahora en la último debate que hubo, y que de verdad el nivel de argumentación de quienes se oponen a la educación sexual primaria es impresionante y que tiene que ver con básicamente lo que decimos desde acá, lo que yo he aprendido escuchando a gente como tú, Rocío, es lo importante es que las niñas desde muy temprano primero tengan vocabulario, que puedan reconocer
su cuerpo, que puedan reconocer sus sensaciones, porque una de las cosas, por ejemplo, que permite la perpetuidad del abuso es que las niñas no tienen vocabulario para poder explicar qué les pasó. y desde ahí en adelante, ¿no? Es tremendamente importante eso. Cuéntanos un poquito de tu experiencia respecto a las preguntas que has recibido y a lo que más te ha llamado la atención del interés que puedan tener jóvenes y adolescentes cuando te hacen consultas ahí en tu Instagram. Una de las cosas que más me llama la atención es el poco conocimiento básico que tenemos sobre anatomía. Muchas preguntas que llegan son relacionadas a la primera menstruación, a la menarquia, también al uso de la copita, que es un artefacto de higiene menstrual que está ahora ocupándose de forma mucho más masiva. Y es por esto que una de las principales preguntas es, por ejemplo, cómo ponerse la copita y poder ir al baño. Entonces, las chicas no tienen la noción de que en nuestro cuerpo, en nuestra vulva, tenemos dos orificios que son distintos. Uh-huh. Y desde ahí ya la base siento yo que está dañada, porque es algo que deberíamos tener, pero completamente claro cómo son las partes de nuestro cuerpo, en nuestra zona íntima, y por lo mismo, como tú bien decías, no tenemos el vocabulario suficiente y necesario para poder abordar estas temáticas que son en realidad tan naturales y necesarias. Porque finalmente la sexualidad que está presente a lo largo de toda nuestra vida la tomamos como un tema tabú y en nuestra crianza es un tema tabú. Finalmente nos educamos en sexualidad incluso sin tener la conciencia de que estamos educando en sexualidad. Yo siempre pongo el ejemplo que de repente estamos viendo televisión, una familia está viendo televisión con sus hijos y aparece una imagen de sexo explícito, de besos, y lo primero que hacen es cambiar la tele. Entonces, finalmente, estás educando en sexualidad sin tener esa noción, pero le estás diciendo, eso es algo malo, no lo tienes que hacer, no lo tienes que ver, etc. Claro, es súper importante eso que tú señalas, porque una cosa también que hemos aprendido acá haciendo entrevistas de distintos ámbitos, ¿no? Es que los seres humanos siempre vamos a buscar respuestas. Entonces, donde hay vacío, vamos a inventarnos las respuestas, si esas respuestas no nos entregan de manera directa, ¿no? Y como Estado, digamos, como sociedad, tenemos una deuda gigantesca con los jóvenes y adolescentes, las jóvenes y adolescentes, porque mientras el Estado, la educación, los medios de comunicación no nos hagamos cargo de lo que nos toca, la información se va a buscar desde otros lados. Y el reggaetón, el porno, las conversaciones desde la misma ignorancia de las chicas, ¿cierto? Están generando un tipo de conocimiento que luego inquieta mucho. A mí me llamó mucho la atención, Rocío, que en tu libro tú también hablas de los estándares de belleza, ¿cierto? De, por ejemplo, y esto es súper llamativo, para mí fue un descubrimiento, ¿no? Que hay muchas niñas que, como su único lugar de educación sexual, niñas y niños, es el porno, esperan que, por ejemplo, todas las vulvas se vean como las que aparecen ahí, depiladas de una cierta manera, etcétera, y claro, se miran y se sienten en falta, así es que se llegan a mirar porque dicen, no, pero es que la mía no se ve así, como si aquello fuera una anormalidad y no eso que me entrega la industria, ¿no? Hay un daño que es real, que se produce a partir de esa ignorancia y de esa mitificación. Es un daño que está enfocado, siento yo, principalmente en los adolescentes que están tan expuestos a través de todos estos medios sociales, de las redes sociales y finalmente de los medios de comunicación actual, bombardeándose con cosas que no siempre son reales. Entonces a mí también me llama mucho la atención que los jóvenes están pendientes de la presión social que existe con respecto a esto, a los cánones de belleza, a las expectativas que tienen en su edad de realizar ciertas acciones relacionadas con la sexualidad, por ejemplo, de tener su primera vez antes o al mismo tiempo que el mejor amigo, que por qué mi mejor amigo ya comenzó con su vida sexual y yo todavía no, qué me está pasando, estaré mal yo, estarán mal mis gustos, y todo eso son presiones que finalmente los adolescentes en el libro trato de no abordar solo la parte que es física, porque esa la conocemos bastante bien y en realidad solamente hay que ir reconociéndola, pero la parte psicológica también hay cambios importantes durante este periodo, creo que no se aborda bajo casi ninguna circunstancia, o sea, la educación sexual que nosotros tenemos actualmente es sumamente biológica y física, pero no hay una educación sexual integral que tenga que ver con la parte psicológica, social, relacional de los adolescentes. Entonces, eso idealmente quise abordar también en el libro para que sea mucho más completo y mucho más atingente a las reales necesidades. Claro que sí, además que no son cosas que se puedan separar, ¿no? Intentamos hacerlo,
en muchos casos, ¿no? Y esta idea de el touch and go o de que las cuerpas se encuentran, pero siempre estamos cruzados por la afectividad y siempre estamos cruzados por la necesidad de agradar a otros, la mirada de otros sobre nosotros, etcétera. Y eso, especialmente en un proceso de construcción de la identidad como es la adolescencia, es tremendamente fundamental. Ahora, ahí tú también en el libro te metes con temas que siguen siendo de discusión en nuestra sociedad, increíblemente todavía. Tenemos polémicas respecto al aborto, tenemos mucha violencia alrededor de las comunidades, de la diversidad sexual, y me parece súper importante que tú lo hayas incluido en tu libro, parte de esas discusiones, además con los datos duros. Esto es lo que hay, esto es lo que se sabe. Por ejemplo, respecto al aborto, tú haces el camino diciendo esto es lo que es legal en nuestro país. Cuéntanos un poquito por qué te pareció importante también meterte en esos temas en el libro. Siento que es un tema y que son temas muy atingentes a adolescentes. Creo que el libro en estos momentos está siendo súper transversal en edad, porque no solo los adolescentes no han recibido la educación sexual que corresponde, o sea, y no la han recibido porque sus padres tampoco la han recibido. Entonces, finalmente, creo que se puede leer en cualquier edad, aunque esté enfocado en adolescentes en este momento. Entonces, estos temas que son controversiales, como bien dices, que están en la palestra, que son más polémicos, es importante abordarlo, y sentí yo también que era muy importante abordarlo no desde una perspectiva de opinión personal, sino que de una perspectiva clara donde los adolescentes sepan qué es lo que está pasando en la actualidad y ellos se vayan creando su propia opinión personal. Ahora, me pasan dos cosas, ahí te confieso. Por un lado, me da mucha envidia la adolescencia actual, que tiene libros como el tuyo, o que puede ver series como Sex Education, que me parece que es una gran serie para entrar a discutir respecto a estos temas, ¿no? Y enfrentarse a los mitos. Y por otro lado, también me da mucha envidia lo que pasa en países al lado, como Argentina, que tienen una ley de educación sexual integral, que es por ley. De hecho, tengo una amiga que es docente en Argentina y las chicas de su colegio exigen, o sea, si eso no está sucediendo, ellos pueden exigir que el colegio les dé una ley de educación sexual integral. Luego, en nuestro país todavía estamos muy lejos de eso. Lamentablemente hay gente que sigue impidiendo y creyendo que la ignorancia es una manera de proteger cuando sabemos que es todo lo contrario, ¿no? Y ahí te pregunto, Rocío, en ese contexto que entrego, ¿cuál sientes tú que es el lugar que ocupa esta guía de autoconocimiento femenino y qué te gustaría que pasara con tu libro? Eh, Creo que esta guía está siendo una herramienta positiva desde cualquier edad. O sea, yo lo recomiendo desde los 10, 12 años en adelante comenzar su lectura, porque desde ahí ya los adolescentes tienen totalmente las cosas bastante claras cuando van a leer este libro. Lo que me gustaría que pase con el libro es que pueda ser una herramienta de conocimiento en los colegios, en la educación pública, privada, en todos lugares, porque creo que realmente contesta los principales temas y dudas de la forma, como te digo, más clara, más sincera posible, con el lenguaje, sin usar terminologías clínicas o complejas. No, o sea, aquí, si la mayoría de las personas me siguen en las redes sociales, conocen bien cuál es mi forma de expresarme a través de las publicaciones de los videos, van a encontrar lo mismo en el libro. Entonces se les va a hacer muy ameno leerlo, y por lo mismo creo que puede ser una herramienta, pero importantísima en lo que es la educación sexual en el aula. Sí, también yo pensaba para los papás, mamás, cuidadores, cuidadoras, que en algún momento se van a tener que enfrentar con preguntas, ¿no? Y como tú decías, mientras más temprano, mejor. Y aquí hay una manera súper clara. Yo invitaría a conseguir el libro y a leerlo juntos con sus preadolescentes, con sus adolescentes, para conversar también de las experiencias que han tenido, de lo que sirve saber, ¿cierto? Porque el conocimiento es una manera de poder, y qué lugar más fundamental que ejercer conocimiento que nuestros cuerpos y afectividades. Así que es una herramienta súper, súper potente, y yo te felicito, Rocío, por este ejercicio, y muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias por la invitación. Agradezco que se den nuevamente estos espacios de conversaciones en temas que para mí son fundamentales y trascendentales a lo largo de nuestra vida. Así que agradezco enormemente esta entrevista y espero que puedan conseguir el libro, porque realmente no se van a arrepentir, van a aprender y van a reconocer términos, momentos en la vida, para poder seguir adelante con información y con una opinión fundada.
Bueno, Rocío Kleiner, la matrona del pueblo, así se llama el libro y así se llama también su cuenta en Instagram para que la puedan seguir. Un placer conversar contigo, Rocío, te mando un abrazo. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos con más semáforo.